el tema de hoy es operaciones con funciones y vamos a ver estas 4 operaciones que están aquí, que son la operación de suma, de resta, producto y cociente. En realidad es muy similar a lo que son las operaciones con números reales, nada más que vamos a sumar, restar, multiplicar o dividir funciones. La primera es la función suma. En la función suma, que se denota así, f más g de x, da como resultado la suma de los criterios de cada una de ellas. ¿Cuál sería el dominio de la suma? Sería la intersección de los dominios de cada una de ellas. O sea, la intersección del dominio de f con la intersección del dominio de g. La función resta es igual, digamos, nada más se denota así y lo que hace es restar ambos criterios de las funciones. El dominio igual, la intersección de ambas. La función producto lo que hace también es multiplicar el criterio de ambas y el dominio igual, la intersección de ambas. La función división o cociente cambia un poquito, porque bueno, cambia un poquito en el dominio, porque el dominio, la mecánica es como la misma. Usted lo que va a hacer es dividir una por la otra, pero el dominio cambia un poco porque sí va a ser la intersección entre ambos, pero le tenemos que quitar los valores donde g se hace 0. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esta, en donde además de encontrar la intersección, tengo que quitar aquellos valores que hacen 0 el denominador. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, me dan que f es este y que g es este criterio, ¿verdad? Ambos me dan f y g. ¿Cuál es el dominio de f, por cierto? Pongámoslo aquí. ¿Quién sería el dominio de f? El dominio de f son todos los números reales, excepto el 1, que es el caso cuando x menos 1 tiene que ser diferente de 0, entonces x no puede ser 1. ¿Cuál sería el dominio de g? El dominio de g sería todos los números reales, porque no hay ninguna restricción o condición sobre el criterio de g. Eso quiere decir que el dominio de f más g va a ser la intersección de estos dos conjuntos. Y la intersección de estos dos conjuntos sería este. R excepto 1. Bueno, ¿quién sería el criterio? Bueno, la suma sería sumar ambos criterios. Este es el criterio de f, este es el de g. ¿Cómo lo sumo? Hago este por este y este por este. Entonces va a quedar Tengo una 2x. pregunta, profe. Dime. Digamos, cuando usted multiplica en cruz, digamos, ¿cómo es una método de calculadora del 2x más 5x menos 3? ¿O cómo se cae eso? Bueno, hay que desarrollar aquí ahora, ¿verdad? Hay que multiplicar este por este por este. Hay que desarrollarlo. Va a quedar así. 5 por x, 5x por x, 5x a la 2. 5 por 1, menos 5, menos 3x, más 3. ¿Me explico lo que estoy haciendo ahí? Estoy multiplicándolos. Sí, claro, se llama distributividad. Este por este, este por este, este por este y este por este. Ahora simplifico y me va a quedar 5x a la 2, menos 5x menos 3x menos 8x, menos 8x más 2, 6x negativos, más 3, dividido entre x menos 1. Ese sería f más g de x. En este otro ejercicio, ok, igual nos dan el criterio de la función f y nos dan el criterio de la función g. Entonces tenemos que determinar el criterio de la función f sobre g de x, ¿verdad? Si quiere, primero calculamos los dominios. ¿Sí? ¿Cuál sería el dominio de f? El dominio El de f, dominio de f. Hay condiciones, profe, en los dos. hay ¿No? una condición que sería este, ¿verdad? No puede ser 0. Y si usted quiere, lo pone en la calculadora y le va a dar que no puede ser 2, ni tampoco puede ser menos 2. Eso quiere decir que el dominio de f sería todos los números reales, excepto el 2 y el menos 2. En la otra pareciera que existe una condición, porque uno debería decir aquí x al cuadrado más 3 no debería de ser 0. Lo que pasa es que x al cuadrado más 3 siempre va a ser diferente de 0, porque este número al cuadrado da positivo.
Y si yo le sumo 3, más lejano del 0 va a estar. O sea, nunca va a ser 0. Otra forma de darse cuenta es que usted lo haga con la calculadora. Y cuando usted lo hace con la calculadora, le va a dar también soluciones complejas. Eso quiere decir que ya nunca va a ser 0 en los números reales. El dominio de G sería todos los números reales. Ok, ahora sí. El dominio. De hecho, bro, de hecho da raíz de 3 con un i ahí raro. Exactamente, exactamente. Digamos, Bueno, profe, entonces, uno saca condición cuando son restas, por ejemplo, pueden dar un 0, pero cuando siempre suma, no tiene que sacar condición. si está al cuadrado, si este está Está al cuadrado, cuadrada, ¿verdad? Sí, este tiene que estar al cuadrado. Bueno, entonces sería 3x menos 1 sobre x al, bueno, pongámosle, esto sería f de x entre g de x. Y esto sería esto dividido entre este otro. ¿Me explico lo que estoy haciendo? Este sería f y este sería g, ¿verdad? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar extremos por extremos. ¿Recuerdan eso? Multiplica sinceramente no. extremos, extremos por extremos. Y por otro lado, multiplica medios por medios. Entonces, extremos por extremos va arriba. Esto es para simplificar. Ok. Y medios por medios va abajo. Así, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos simplificarlo un poquito más. 3x menos 1, x al cuadrado más 3. Esta es una diferencia de cuadrados, que la podemos hacer así. X menos 2, x más 2 y x más 2. Y esto quedaría así. El de arriba no hay que hacerle nada, ya está listo. El de abajo quedaría x menos 2 y estos dos que son iguales, los hago uno solo con potencia de 2, ¿verdad? Porque esto por esto daría x más 2 al cuadrado, ¿verdad? Y ahí terminaría. ¿Cuál sería el dominio? Bueno, el dominio de f entre g sería la intersección de ambos, o sea, la intersección de esto y esto, ¿verdad? Entonces, la intersección de este con este sería este. Entonces, el dominio sería reales menos el valor absoluto de 2. ¿Por qué? El valor absoluto de 2 es 2. Digamos, porque, digamos, sí, pero Sería, no puede ni dos positivo ni dos negativo, porque sería 0 en el denominador. ajá, pero entonces no se dice el valor absoluto, porque el valor absoluto es 2. De 2 es 2, sería R excepto el 2 y el menos 2. Y le quitamos, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Aquí arriba yo puse, y se le quitan los valores en donde el denominador se hace 0. O sea, donde G, esta función G, ¿dónde está? Bueno, sí, esta función G es diferente a 0. Entonces, donde esto se hace 0, pero esta función se hace 0 en x igual a menos 2. Entonces, yo tengo que quitar eso. Les voy a poner aquí, además, g de x es diferente a 2 cuando, perdón, a 0 cuando x es igual a menos 2. Porque si yo tomo el menos 2 y lo sustituyo aquí, va a dar 0. Pero ya lo quité aquí, ¿verdad? Entonces tenía que quitar el menos 2, pero ya aquí está, ya se quitaba ahí. Entonces no hay que quitar otro número. Ese sería entonces el ejercicio B. Así se resuelve. Sí. Esta primera, la E, que dice que hay que calcular quién es G de X por F más F de X. Entonces, bueno, ¿quién sería G? G sería 3x al cuadrado más 1. ¿Quién sería f más f? Bueno, f más f sería 3 más 7x más 3 más 7x. Que esto sería
3x al cuadrado más 1. Y voy a sumar aquí, serían 6 más 7 y 7, 14. Y ahora voy a multiplicar esto, ¿verdad? Que, bueno, voy a multiplicarlo aquí arriba, aquí abajo mejor, para seguir en el mismo orden. Sería, multiplico este por este, que serían 18, x a la 2. Después hago 3 por 14, que sería 3 por 10, 30, y 12, 42. X a la 2. Después sería 1 por 6, que sería 6. Y por último sería 1 por 14x, que sería 14x. Y ahora simplifico. 18. Aquí tuve un error, porque 3x a la 2 por 14x a la 2 da 42, pero no da x a la 2. Da x a la 3. ¿Verdad? Porque x a la 2 por x da x a la 3. No hay que simplificarla porque ya está simplificada, digamos, no hay términos semejantes entre ellos. Entonces quedaría así. Voy a hacer ahora la d. Entonces, ¿quién sería h? H sería la raíz de 2x al cuadrado menos 5 por lo mismo, ¿verdad? Raíz de 2x al cuadrado menos 5 menos g. Y g sería 3x al cuadrado más 1. Ok, cuando yo multiplico esta expresión por esta expresión, que es la misma, las raíces se cancelan. Entonces va a quedar el 2x al cuadrado menos 5. En realidad, una forma como para explicarme de por qué es que se cancelan es que cuando yo las multiplico, uno multiplica los subradicales. O sea, yo multiplicaría 2x al cuadrado menos 5 por 2x al cuadrado menos 5, daría por resultado 2x al cuadrado menos 5 a la 2. Y este se cancela con este. Por eso me queda solo el 2x al cuadrado menos 5. ¿Qué le voy a restar? 3x a la 2 menos 1. Aquí tienen que tener cuidado porque este menos distribuye. Entonces va a quedar menos 3 y también va a quedar menos 1. Bueno, entonces aquí quedaría menos 3x al cuadrado menos 1. Simplifico. Tengo un 2x al cuadrado y un menos 3x al cuadrado. Tendría un menos x al cuadrado. Y un menos 5 con un menos 1 daría un menos 6. Y ahí quedaría. En este f, ahora lo que hay que hacer es, bueno, ¿quién sería h? Vamos a ponerle aquí arriba. H sería raíz de 2x menos 5, que es el que está aquí, ¿verdad? Entonces sería raíz de 2x al cuadrado menos 5 más la raíz de 2x al cuadrado menos 5 dividido entre f. Y f es 3x más 3 más 7x. Ok, vamos a ver. Sí, 3 más 7x. Entonces, ok, ahora vamos a simplificar esto. Quedaría raíz de 2x al cuadrado menos 5 más la raíz de 2x al cuadrado menos 5 dividido entre 3 más 7x. Que si lo quisiéramos simplificar un poco más, en realidad ya siento yo que está simplificado, pero podríamos multiplicar este por este como para tener una sola fracción. Quedaría 3 más 7x por la raíz de 2x al cuadrado menos 5 más la raíz de 2x al cuadrado menos 5, todo dividido entre 3 más 7x. Y bueno, para hacerlo un poquito más, dime. Profe, ¿por qué puso 3, 7 más x al numerador? Recuerde que para sumar esto se hace este por este más este. Sería este denominador multiplica este y le sumo este numerador.
Ah, bueno, les decía que puedo sacar esta expresión a factor común para que quede 3 más 7x más 1 dividido entre 3 más 7x. ¿De dónde sale este 1? De cuando saco este factor común me queda un 1. Y bueno, entonces esto va a quedar la raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5, que multiplica a 3 más 1, 4 más 7x, dividido entre 3 más 7x. Y así quedaría. Profe, el tercer paso, ¿cómo sacó ese 3 más 7x más 1? Lo que hice fue sacar esta expresión a factor común. Ve que ella se repite aquí y se repite aquí. Entonces yo la saco. Cuando la saco es como quitar este. Entonces me queda 3 más 7x. Y cuando quito este me queda un 1. Ahora vamos a ver composición de funciones. La composición de funciones es el unir dos funciones en una sola. Por ejemplo, ahorita leo lo que está aquí, ¿verdad? Y voy a poner cómo es en la teoría o en la práctica más bien una composición de funciones. Digamos que yo tengo esta función. F de x es la función raíz de x más 3. Si yo les pido calcular, por ejemplo, la imagen de 1, ¿cómo se calcularía la imagen de 1? La imagen de 1 se calcularía. Lo primero que tengo que hacer es que, para calcular la imagen de raíz de x, la raíz de 1 en la función x más 3, ¿cuál es la imagen que tengo que calcular primero? Cambiar la x por 1. Eso, lo primero que yo tengo que saber es cuánto es 1 más 3. O sea, lo primero que uno hace es decir, ok, 1 más 3, 4. Y después le saco la raíz a 4. Entonces, bueno, va a dar 2. Aquí hay dos acciones por hacer. Primero uso el criterio de esta función, x más 3, y después le saco raíz cuadrada. Eso quiere decir que aquí hay dos funciones. Una función que es x más 3 y otra función que es raíz de x. Uno dice, esta actúa primero y después actúa esta. Entonces, cuando yo ya pongo en términos de composición, la hago así. Eso sería que, bueno, voy a definir un poco más para que se entienda, porque entonces yo diría, g de x es x más 3 y h de x sería raíz de x. Entonces, a partir de estas dos funciones, yo digo quién es h compuesto g de x. H compuesto g de x sería raíz de x más 3. En donde g, que es la función x más 3, es la que actúa primero. Se dice que actúa primero porque para calcular la imagen es lo primero que usted hace. O sea, usted no puede empezar calculando la raíz de algo que no sabe qué es. Por eso primero hay que calcular la imagen en x más 3, o sea, en g, y después el resultado que da sería la imagen en h. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Pero eso sería, en términos generales, lo que es la composición de funciones. Son dos funciones que son por separado y que yo las uno en una sola función. De manera que primero actúa una y después la otra. En este diagrama que estoy haciendo aquí, ya les digo, ahorita leo la definición. En este diagrama que estoy poniendo aquí, siguiendo con el ejemplo, voy a ponerlo en otro color. Esta sería más bien, la que actúa de AC sería primero G, que es la función x más 3. Y después actúa h, que sería la función raíz de x. De manera que si yo tengo aquí el 1, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí abajo. Si aquí yo tengo el 1, la imagen de 1, ¿quién sería? 4. ¿Y cuál sería después la imagen de 4? Raíz de 4, que sería 2. Así es que funciona la composición de funciones. ¿Cómo se define? Bueno, se define así. Tengo dos funciones, una función f que va de a a b, que sería esta. Mira, aquí puse, bueno, que aquí más bien sería de, bueno, sí, está bien. Sería de a a b, pero aquí pongo c, porque g parte de c a d, ¿verdad?
Y puse C aquí porque resulta que B está contenido en C. Entonces no importa, aquí es mejor poner C porque B está aquí adentro de. Ok. Y la función G que va a desear. Entonces la composición de G con F, vean que es la composición de G con F, pero F está primera, porque la segunda, por así decirlo, ve aquí, la segunda actúa de primera. Denotado por F compuesto G es la función definida así, G compuesto F que va de A directo a D, o sea, que se brinca a C, cuyo criterio viene dado por esto. ¿Quién sería G compuesto F de X? Sería G de F de X, o sea, es calcular la imagen de F en G. Vamos a hacer algunos ejemplos para que se pueda entender un poco esto. Y ahorita también explico el asunto del dominio de F compuesto G. Vamos a hacer algunos ejemplos primero. Ok, aquí tengo dos funciones, ¿verdad? En este ejemplo. Me dicen que F de X es la raíz de X más 1 y G de X es la función cuyo criterio es 2X más 5. Entonces dice, determine F compuesto G y G compuesto F. Y además determine el dominio de F compuesto G y el dominio de G compuesto F. Entonces vamos a determinar primero quién es F compuesto G. Bueno, por definición, en la parte de arriba decía, voy a subirlo para que lo vean, decía que G compuesto F por definición es G de F de X. ¿Sí? Entonces aquí, ¿quién sería F compuesto G? Sería F de G de X. O sea, es calcular la imagen, o más bien calcular G de X en F. ¿Okay? Lo haríamos así. ¿Quién sería F de X? Perdón, ¿quién sería G de X? G de X sería esta función que está aquí, 2X más 5. Aquí entonces lo que tengo que calcular es la imagen de G de X en F. Esta es la imagen, 2X más 5. Voy a calcular la imagen de 2X más 5 en la función F. ¿Qué significa calcular la imagen de 2X más 5 en F? Significa, vamos a poner aquí, significa sustituir 2X, vamos a ponerlo así, sustituir 2X menos 5, esta expresión, en la X de F. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir esta expresión en la X de F. O sea, ¿cuál es la X de F? En esta. Entonces, esto sería la raíz de 2X más 5 más 1. ¿Qué fue lo que hice? Sustituí este valor. Aquí había una X antes. ¿Lo ve? Aquí había una X. En lugar de esa X voy a escribir esto. 2X más 5 más 1. Y esto termina siendo la raíz de 2X más 6. Esto sería F compuesto G de X. ¿Qué fue lo que hice en resumen? Entonces, sustituir G de X en la X de F, ¿verdad? Otra forma, lo pude haber hecho así. ¿Sí? Lo pude haber hecho así. ¿Quién sería F de G de X? Entonces, ahora lo que voy a hacer es sustituir G de X en la X de F, que es exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí arriba. Nada más que G de X es 2X menos 5. Nada más que lo voy a hacer después. ¿Sí? Entonces, aquí sería raíz de G de X más 1. ¿Qué fue lo que hice aquí? Sustituir G de X en la X de F. Sustituí en lugar de esta X, G de X. Y ahora cambio G de X. ¿Quién sería G de X? G de X lo tengo aquí arriba. 2X más 5. 2X más 5 más 1, raíz cuadrada. Y va a quedar igual. Quedaría 2X más 6. Raíz cuadrada. ¿Ve? Quedan exactamente las mismas expresiones.
Ok, nos pedían calcular el criterio, que este sería el criterio, ¿verdad? Este sería el criterio de F compuesto G, de X. Y ahora también, bueno, parte de la pregunta era también calcular el dominio máximo de F compuesto G. El dominio máximo de una composición se define así. Voy a ponerlo aquí. Dominio de F compuesto G se define así. Son las X en el dominio de G, tal que G de X está en el dominio de F. Se escucha un poco como enredado, pero voy a usar el diagrama de arriba para explicar un poco este asunto del dominio de F compuesto G. ¿Quién es el dominio de F compuesto G? Bueno, para empezar, son las X que tienen que estar en el dominio de F, o sea, que tienen que estar aquí, ¿verdad? Para empezar, tienen que estar en el conjunto de salida, pero además le agrego una restricción. Cuando usted calcula la imagen de X, que se llama F de X tiene que estar en el dominio de G. O sea, no puede ser que la imagen de X esté por aquí afuera, por decirlo así. No puede ser que esté aquí, digamos, este valor, porque ese valor no está dentro del dominio de G. El dominio de G está representado aquí por esto. Entonces, tiene que estar aquí para que esté bien definido. Voy a verlo ahora con el ejemplo que estaba haciendo. Entonces, sería así. ¿Quién sería? Aquí anoté las funciones. Estas son las funciones que nos daban. Bueno, ¿quiénes son las X que están en el dominio de G? Bueno, las X que están en el dominio de G, ¿existe alguna restricción para las X que están en el dominio de G? O sea, ¿existe alguna restricción para esta función? ¿Alguna condición? ¿Sí o no? No. No. Entonces, las X que están en el dominio de G dan como resultado que X está en R. O sea, cualquier número real. Ahora vamos con la segunda condición. Dice que son las X que están en el dominio de G, de modo que la imagen de X tiene que estar en el dominio de F. ¿Cuál sería el dominio de F? El dominio de F tiene condición, ¿verdad que sí, profe? Sí, tiene condición. ¿Cuál es la condición del dominio de F? ¿O cuáles son los valores que sí funcionan? Los que X, voy a ponerlo aquí, X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que X tiene que ser mayor o igual a menos 1. Pongámoslo aquí, bajemos esto. Pongamos aquí Digamos, dominio. aquí las condiciones de la semana pasada tienen mucho que ver. Sí, claro, claro. Entonces, el dominio de F termina siendo los números mayores iguales a 1. Vamos a poner aquí 2 puntos mejor. 2 puntos son las X mayores iguales a menos 1. Ese sería el dominio. Entonces, la definición dice, son las X que están en el dominio de G y resulta que no hay ninguna restricción sobre estas X, pero sí hay una restricción sobre las G de X que están en el dominio de F. Porque entonces resulta que G de X, para que esté en el dominio de F, tiene que ser mayor o igual a menos 1. ¿Quién es G de X? Aquí lo tengo. 2X más 5. Entonces, 2X más 5 tiene que ser mayor o igual a menos 1. Lo resuelvo. 2X tiene que ser mayor o igual a el 5 pasa a restar, menos 6. Y X tiene que ser mayor o igual a menos 6 entre 2. 3. Negativo. Entonces, ¿cuál sería el dominio de F compuesto G? Todos los números mayores a menos 3. Ese sería el dominio. De hecho, lo podemos ver aquí. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función serían los 2X más 6 mayores o iguales a 0. ¿Qué es? Que sería 2X mayor o igual a menos 6 y X mayor o igual a menos 6 entre 2. Menos 3. Vea que esto coincide con esto. De alguna forma yo podría entonces calcular el dominio sin tener el criterio, porque aquí calculé el dominio independientemente de ver o no de ver el criterio. Aquí, aquí lo calculé viendo el criterio. ¿Me explico?
Bueno, voy a hacer esta otra, que es calcular G compuesto F de X. Aquí puse F y G. Entonces, ¿quién es G compuesto F de X? Sería G de F de X. ¿Qué significa G de F de X? Bueno, voy a poner aquí otra vez. Es sustituir F de X en la X de G. Entonces, ¿quién es G? G sería esta. Entonces voy a sustituir esta F en esta X. Entonces daría 2 F de X más 5. Y ahora voy a cambiar F, que sería 2 la raíz cuadrada de X más 1 más 5. Y ya, en realidad ya está simplificado. Ese ejercicio quedaría ahí. Ahora, ¿cuál sería el dominio? ¿Quién sería el dominio de G compuesto F? Bueno, el dominio de G compuesto F serían las X que están en el dominio de F, tal que F de X tiene que estar en el dominio de G. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las X que están en el dominio de F. Las X que están en el dominio de F, aquí están. ¿Okay? ¿Cuáles son las X que están en el dominio de F? Entonces, X en el dominio de F implica que X tiene que ser mayor o igual a menos 1. Ahora, ¿cuáles son las F de X que están en el dominio de G? Entonces, ¿cuál es el dominio de G? El dominio de G, este es G, el dominio de G es R. No tiene ninguna restricción. El dominio de G son los números reales. Entonces, tengo que determinar cuándo F de X está en este dominio. Y F de X está en el dominio de G, implica que F de X está en los R's. O sea, están todos los números, es cualquier número real, no hay una restricción. F de X está en el dominio, está en R. No hay una restricción aquí. La única restricción está aquí. Entonces, ¿cuál es el dominio de G compuesto F? Serían todos los números mayores a menos 1. Que de hecho aquí se puede ver. ¿Cuál es el dominio de esta expresión? Los números mayores a menos 1, que es exactamente a lo que llegamos aquí. Bueno, en esta 7,4 lo que piden, bueno, dicen que f de x es 2x más 3 y que g de x es ax más b. Entonces hay que determinar quién es a y b para que f compuesto g de x dé x. ¿Okay? Entonces, bueno, seguimos la definición de f compuesto g de x. ¿Quién es f? ¿Quién sería f compuesto g de x? Esto sería f de g de x, por definición, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, este rato, ¿verdad? ¿Qué significa f de g de x? Significa sustituir g de x en la x de f, ¿verdad? Entonces, voy a sustituir g en la x de f, aquí. Entonces, en lugar de x, escribo g de x. Entonces va a quedar 2 por g de x más 3. ¿Quién sería? Ah, bueno, y esto da como resultado x. Entonces ya podríamos borrar este más bien. ¿Quién sería g de x? G de x sería ax más b. Entonces va a quedar 2 por ax más b más 3 igual a x. Multiplico el 2. 2ax más 2b más 3 es igual a x. Resulta que yo puedo aquí comparar. No, perdón. Yo puedo aquí comparar x con esto. ¿Cómo lo comparo? Bueno, lo comparo de esta forma. Este número 2a lo comparo con el 1 de x. O sea, voy a comparar los factores del x con los del x de un lado, ¿verdad? Y los números con los números. Me refiero a esto, por ejemplo. Si yo tengo 2x más 3 es igual a ax más b, ¿quién creen ustedes que es 2? 2 sería a, porque x son los factores numéricos de x. X, entonces el 2 con el 2. ¿Y quién sería b? B sería 3. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo?
comparando este con este y comparando este con este. Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a comparar el 2A con un 1 que está aquí y el 2B más 3. El 2B más 3 lo comparo con 0, que no tiene la expresión de la derecha. Bueno, entonces sería así. Esto lo voy a borrar. Sí. Era igual 2B más 3 igual a X. Entonces resulta que 2A tiene que ser 1, de donde deduzco que A es un medio, y 2B más 3 tiene que ser 0, de donde saco que 2B es menos 3 y B sería menos 3 medios. Entonces la respuesta sería que A es un medio y B sería menos 3 medios. Profe, me perdí en esta parte, ¿puedo repetirlo? Sí, aquí lo que estoy haciendo, Parte, Tom. ok, comparo. Okay, bueno, primero saqué quién es G, ¿verdad? Sustituir G en la X de F. Y después lo que hice fue distribuir el 2, 2AX, 2B más 3. Ahora comparo. Comparo lo que está a ambos lados de este igual. Tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque aquí hay aquí dice que tienen que ser iguales. Entonces, ¿quién es el factor numérico que acompaña a X aquí? Es un 2. ¿Cuál es el factor numérico que acompaña a X aquí? Es un 1. Entonces, yo puedo decir que 2A es 1. Ambos son los factores numéricos de X, ¿verdad? El 2A y el 1 son los factores numéricos de X. Después sigue el número solo, por así decirlo, que es 2B más 3. Y aquí, ¿cuál es el número, por decirlo así, solo, ¿verdad? Que no tiene X, que es el 0. Porque como no tiene, es como escribir aquí X más 0. Entonces, el 0 lo comparo a 2B con 2B más 3. Y de ahí despejo B. Y de aquí despejo A. A sería un medio y B sería menos 3 medios. Bueno, en esta otra, en la 7,5, estos ejercicios los estoy sacando de la lista de ejercicios. El 7,5 dice que f de x más 1 es x al cuadrado menos 3x más 2. Hay que determinar el criterio de f de x. El criterio de f de x lo podemos calcular así. Primero decimos sea u igual a x más 1, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la imagen de u. Entonces la imagen de u sería u a la 2 menos 3u más 2. Perdón, no. La imagen de u sería, de aquí despejo la x. X sería u menos 1, ¿verdad? Aquí, para calcular quién es x, despejo el u, paso este 1 a restar. Y ahora esta x, que es u menos 1, la voy a sustituir aquí, para que todo me quede en términos de u. Entonces, en lugar de x, voy a escribir u menos 1 al cuadrado menos 3u, perdón, menos 3x, pero x es u menos 1 más 2. ¿Qué fue lo que hice entonces? Dije que u es igual a x más 1, despejo x. ¿Cómo se despeja x? Paso el u a restar, perdón, el 1 a restar, quedaría u menos 1 igual a x. Esta x la voy a cambiar aquí. Entonces, en lugar de x, ¿qué escribo? U menos 1. Entonces va a quedar u menos 1 a la 2, que sería esto, menos 3 por x, pero x es u menos 1, que es este, más 2. Y ahora desarrollo esto. Esto sería u a la 2 menos 2u más 1 menos 3u más 3 más 2. Entonces esto sería u a la 2, ¿verdad? De este u a la 2, menos 2 menos 3 menos 5u. Voy a usar las mismas u porque pareciera que no son iguales. U, más, y aquí tengo 1 Ahí en esa más U 3, igual, uno puede poner la letra que uno quiera. la letra que usted quiera, Z, M, lo que sea. Y aquí 1 más 3, 4 más 2, 6. Este sería f de u. Entonces, f de u sería u al cuadrado
menos 5u más 6. Que después ya usted puede cambiar y decir f de x es x al cuadrado menos 5x más 6. Vean que sí es este el que nos están pidiendo. Por ejemplo, calculemos la imagen de 0. ¿Quién sería la imagen de 0? La imagen de 0, usando este criterio, es sustituir en lugar de x, la imagen de 0, voy a poner aquí imagen de 0. ¿Quién sería el valor de x para la imagen de 0? El valor de x sería menos 1, para que aquí dé menos 1 más 1, 0, ¿verdad? Entonces sustituyo menos 1 aquí. Entonces yo sustituyo menos 1 aquí, me va a quedar menos 1 a la 2, menos 3 por menos 1 más 2. Y esto sería 1 más 3 más 2. Esto sería 6. Esta sería la imagen de 0. La imagen de 0 me debería dar igual aquí. Y la imagen de 0 aquí sería 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. ¿Qué daría? 6. Entonces ven que con este criterio yo sí puedo calcular directamente la imagen. Con este criterio no. La imagen de 0 tengo que ver quién es el x. De la imagen de 0, x tiene que ser menos 1. Entonces tengo que sustituir menos 1 aquí. En cambio, en esta no. En este criterio ya puedo poner el 0 directamente.